Estoicismo puro. Uno de los mayores errores que cometemos en silencio es esperar gratitud del mundo. Ayudas a alguien y esperas que lo recuerde. Enseñas a alguien y esperas que te lo reconozca. Amas a alguien y esperas que te lo devuelva en la misma medida. Y cuando no llega, y muchas veces no llega, algo por dentro se fractura. No por lo que hiciste, sino por lo que esperabas recibir a cambio. Ayudar a alguien no crea una deuda eterna. Esto suena duro la primera vez que lo escuchas, pero es una de las verdades más liberadoras que existen. Cuando ayudas a alguien, esa persona te agradece en el momento. Tal vez te dice que nunca lo va a olvidar, que siempre va a estar ahí para ti. Y lo dice en serio. En ese momento lo dice en serio. Pero la vida sigue, las circunstancias cambian, las prioridades se mueven y la persona que juraba recordarte para siempre a veces desaparece y ahí empieza el dolor. No porque te haya hecho algo, sino porque tú construiste una expectativa sobre algo que nunca estuvo garantizado. La ayuda que diste fue real, la deuda la imaginaste tú. Lo mismo pasa cuando enseñas a alguien. Hay personas que dedicaron años de su vida a formar a otros, a compartir lo que sabían, a abrir puertas que para ellos tomó décadas encontrar. Y muchos de esos que recibieron todo eso simplemente siguieron adelante sin mirar atrás, sin una llamada, sin un reconocimiento, sin un gracias a ti llegué aquí. Enseñar a alguien no garantiza reconocimiento, nunca lo garantizó. Y cuando enseñas esperando ese reconocimiento como pago, el día que no llega te derrumba, no el olvido del otro, tu propia expectativa. Incluso amar a alguien de verdad con todo lo que tienes no asegura que esa persona te ame de vuelta con la misma intensidad, de la misma manera, al mismo tiempo. El amor más genuino que existe no controla su retorno. Los estoicos entendían algo que a la mayoría le cuesta una vida entera aceptar. Una buena acción debe justificarse a sí misma, no por lo que vas a recibir, no por el aplauso, no por la deuda que genera en el otro, por lo que eres cuando la haces. Marco Aurelio se lo recordaba a sí mismo constantemente. Actúa bien, porque es lo correcto, no porque esperas que el universo te lo recompense. Esta idea no es frialdad ni diferencia, es todo lo contrario, es la única forma de hacer el bien de manera sostenida sin que te destruya por dentro. Porque si haces el bien esperando aplausos, le estás entregando tu paz interior a personas que quizás te lo van a devolver, personas que tal vez ni siquiera saben que la tienen. Piénsalo así. Cada vez que ayudas esperando gratitud, estás firmando un contrato que solo tú conoces. El otro no firmó nada y tú sí. Y cuando ese contrato no se cumple, la traición que se siente es real, pero no viene del otro, viene del contrato que hiciste solo, en tu cabeza, sin avisarle a nadie. El estoicismo no te pide que dejes de ayudar, ni que dejes de enseñar, ni que dejes de amar. Te pide que hagas todo eso sin esconder en el fondo una factura que esperas cobrar, porque el día que esa factura no te la paguen, y ese día casi siempre llega, tendrás que elegir entre dos cosas: destruirte por algo que nunca estuvo en tus manos o entender que hiciste lo que era correcto y que eso fue suficiente desde el principio. Soltar la expectativa de gratitud no es resignarse, no es hacerte pequeño ni decirte que lo que vas a dar no vale. Es exactamente lo contrario, es recuperar el control de tu propia paz. Cuando dejas de necesitar que el mundo te confirme que hiciste bien, ya nadie tiene el poder de quitarte esa certeza. El estoicismo lo dijo con claridad hace siglos. Si tu bienestar depende de cómo reacciona el otro a lo que das tú, entonces nunca fuiste libre. La verdadera libertad empieza cuando puedes dar sin necesitar recibir de vuelta,
para saber que valió la pena.